Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Depredadores verdaderos. Capítulo 1. Una nave herida. La nave del Consejo Galáctico avanzaba con dificultad por el vacío del espacio. Su casco estaba marcado y maltrecho. Humo y plasma se escapaban de sus motores destrozados, mientras luces de emergencia parpadeaban por sus cubiertas. La nave apenas había logrado escapar de la destrucción en su más reciente batalla contra el Reich, una especie brutal y hambrienta, cuyas conquistas se extendían por toda la galaxia. Ahora, con el soporte vital fallando y los sistemas de navegación deshabilitados, la tripulación no tenía otra opción más que dejar que la nave flotara a la deriva. En lo más profundo de las entrañas de la nave, el capitán Rel, un miembro alto y delgado de la especie herbívora Tarwain, estaba sentado bajo el parpadeante resplandor de un mapa estelar holográfico. El sudor perlaba su frente cubierta de pelaje mientras observaba su trayectoria. Se dirigían hacia un sistema desconocido, un mundo sin registrar. «Sistema desconocido al frente, capitán», dijo Arlan, su ingeniero en jefe, luchando por mantenerse en pie mientras la nave volvía a sacudirse. «Capitán, no tenemos otra opción más que seguir a la deriva. Si intentamos encender los motores de nuevo, nos arriesgamos a una falla total». Rel asintió lentamente. La tripulación había luchado con valentía, pero el Reich había sido demasiado poderoso. Las flotas del Consejo simplemente no estaban hechas para una guerra como esta. Ahora estaban varados en el espacio, con poca esperanza de sobrevivir. Lo que fuera que se encontrara en el sistema por delante era su única oportunidad. Horas más tarde, se encontraron aproximándose a un planeta azul y verde, rodeado por una serie de satélites artificiales y estaciones espaciales. Con los sistemas de escaneo apenas operativos, la tripulación se esforzaba por analizar los datos. El planeta rebosaba de vida inteligente. «Capitán, hemos entrado a un sistema habitado. No estamos solos». El pulso de Rel se aceleró. «¿Quiénes son?» «No puedo estar seguro, capitán, pero al menos están industrializados». Capítulo 2. Primer contacto con la Tierra. Las redes de defensa de la Tierra se iluminaron cuando la nave alienígena entró en órbita. Estaba activando alarmas en todo el mundo. En cuestión de horas, se realizaron reuniones de emergencia en el corazón de todos los gobiernos, mientras agencias espaciales y centros de mando militar hervían de actividad. Las Naciones Unidas se apresuraron a abordar la situación. Vida alienígena. Y no solo vida, sino viajeros heridos provenientes de más allá de las estrellas. Cuando la nave del Consejo envió una señal de auxilio desesperada, la humanidad respondió. Muy abajo, en las instalaciones de lanzamiento de SpaceX, el gigantesco Starship se preparaba para despegar. Cargado con ingenieros, personal y materiales, estaba destinado a convertirse en la primera nave humana en llevar a personas hacia una nave alienígena. La misión se organizó en tiempo récord, en menos de 24 horas, y el mundo entero observó cómo la reluciente nave plateada se elevaba hacia el cielo, alcanzando lo desconocido. Cuando el Starship se acopló con sorprendente precisión a la nave alienígena, los humanos fueron recibidos con miradas ansiosas y cautelosas. La tripulación herbívora del Consejo, incómoda ante las miradas depredadoras y las inquietantes sonrisas humanas, estaba desesperada por recibir ayuda. Aún así, los humanos trabajaron con rapidez y eficacia, instalando estaciones médicas de emergencia y evaluando los daños de la nave. Elena Garza, una de las ingenieras jefas de la misión, extendió una mano hacia Arlan, quien vaciló antes de estrecharla. «Estamos aquí para ayudar. Los llevaremos a la Tierra». Mientras los humanos estabilizaban la nave, comenzaron las evacuaciones de emergencia. Los miembros de la tripulación alienígena con heridas más allá de la capacidad de su enfermería fueron transportados hacia la Tierra,
donde las avanzadas instalaciones médicas humanas asumieron su cuidado junto con médicos alienígenas. Muchos en la tripulación nunca imaginaron pisar la superficie de un planeta como ese, tan verde y lleno de vida. Pero ahí estaban, siendo tratados en hospitales rodeados de doctores humanos y alienígenas por igual. Sus exóticas formas se mezclaban con la diversidad de la humanidad. De vuelta en órbita, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Capítulo 3. La ingeniosidad humana. Ingenieros y científicos humanos trabajaron junto a la tripulación del Consejo, familiarizándose rápidamente con la tecnología alienígena, mientras que las especies herbívoras habían construido sus naves buscando longevidad y confiabilidad. Los humanos abordaron estos problemas con una velocidad y eficacia sorprendentes. Rel y Arlan observaban incrédulos cómo los humanos hacían saltos intuitivos. Comprendían con rapidez sistemas complejos que a sus especies les habían tomado generaciones en dominar. Elena Garza y su equipo, trabajando juntos cerca de Arlan, comenzaron a coordinar las reparaciones. Lo que se pensaba que se tomaría semanas, se logró en apenas cuestión de días. Los ingenieros humanos se movían con rapidez, a menudo permaneciendo despiertos durante jornadas enteras. Eso hasta que la nave estuvo lo bastante estable para descender a la Tierra y recibir una reparación completa. Arlan murmuró a Rel mientras observaban a los humanos soldar aleaciones alienígenas con una precisión perfecta. «Capitán, nunca había visto algo así. Se están adaptando a nuestra tecnología más rápido de lo que podemos enseñarla». Rel asintió, profundamente inquieto. Había algo en esos humanos, una eficiencia peligrosa, una agresión latente detrás de esas sonrisas. Pero los resultados hablaban por sí mismos. Finalmente, tras varios días de tensión, la nave realizó un descenso controlado hacia la atmósfera terrestre. Aterrizaron en una zona designada para tecnología alienígena. Las reparaciones continuarían en tierra, pero para entonces, la tripulación del Consejo ya había visto suficiente para saber que estos humanos eran mucho más capaces de lo que jamás habían anticipado. Capítulo 4. Una decisión que tomar. Con la nave del Consejo en reparación en la Tierra, la tripulación se enfrentaba a un nuevo desafío: decidir si podían confiar en los humanos. Después de todo, eran omnívoros. Los humanos habían demostrado ser ingeniosos, pero la tripulación no podía deshacerse del miedo instintivo que su presencia provocaba. Habían visto el hambre en sus ojos, la manera en que se movían, tan parecidos a los depredadores de los que sus antepasados habían huido. El capitán Rel convocó una reunión con sus oficiales superiores. Estaban reunidos en la sala de conferencias recién reparada de la nave. «Debemos decírselos. Necesitan saber sobre la guerra, sobre el Reich. Si comprenden la amenaza, quizás estén listos cuando llegue el día». «Capitán, ¿y si ellos mismos se convierten en una amenaza? Los humanos son omnívoros. Han evolucionado para sobrevivir a cualquier costo». «No tenemos elección. El Consejo se está desmoronando. Necesitamos su ayuda». En tierra, el debate también ardía. Las Naciones Unidas se reunían para discutir la revelación. ¿Una guerra galáctica que se extendía entre el Consejo y un imperio omnívoro empeñado en la dominación? Muchos desconfiaban. ¿Por qué debía la humanidad involucrarse en un conflicto interestelar? Pero otros veían al Reich como una amenaza inevitable para la Tierra, si continuaban con sus conquistas sin oposición. «Tarde o temprano vendrán por nosotros. Debemos unirnos al Consejo», argumentó un diplomático. «O seremos los siguientes, señores», respondió otro con tono sombrío. Tras semanas de intensas negociaciones y conversaciones secretas con los representantes del Consejo Galáctico, la Tierra tomó su decisión. La humanidad se uniría a la guerra. No fue una elección tomada a la ligera, pero ante la amenaza inminente del Reich, el riesgo de no actuar era demasiado grande. Capítulo 5. 2 años después.
Habían pasado 2 años desde el primer contacto con el Consejo Galáctico. La humanidad se había integrado en el conflicto galáctico más rápido de lo que nadie había podido prever. El Consejo, a pesar de su desconfianza inicial hacia la naturaleza omnívora de los humanos, pronto reconoció el valor de sus nuevos aliados. Los ingenieros humanos no solo habían ayudado a reparar naves, sino que habían mejorado la eficiencia de toda la flota del Consejo, introduciendo innovaciones que ni siquiera las especies herbívoras más avanzadas habían considerado. En la Tierra, cientos de millones de nuevos reclutas se entrenaban para servir en las naves del Consejo. Las divisiones de combate se equipaban con una combinación de tecnología humana y alienígena, mientras los mejores estrategas del planeta estudiaban las doctrinas militares del Consejo y las adaptaban a las fortalezas humanas. Lo que antes había sido un mundo pacífico y curioso por el espacio, ahora era un bullicioso centro de preparación militar, en una escala jamás vista. Uniformes blancos y relucientes se habían vuelto una visión común en las ciudades del mundo. Estaban por todas partes, en las calles, en el transporte público, en los cafés y los mercados. La humanidad había abrazado su nuevo papel, preparándose para entrar en la guerra en una escala que ni ellos ni el Consejo habían imaginado. Durante los últimos 2 años, diplomáticos y líderes militares de ambos lados habían trabajado en los detalles de la participación terrestre. Pequeños contingentes humanos ya habían servido en naves del Consejo, participando en escaramuzas contra el Reich durante más de 1 año. Pero lo que estaba a punto de suceder superaría todos los esfuerzos anteriores. La movilización humana estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel: la participación total en una guerra galáctica. Y sin embargo, a pesar de toda la cooperación y las alianzas, las especies herbívoras del Consejo no podían deshacerse de su miedo. Los humanos eran demasiado astutos, demasiado agresivos. Eran omnívoros, criaturas capaces de consumir todo a su paso. Pero aún así los necesitaban. Los preparativos finales estaban en marcha, y pronto la galaxia descubriría de lo que los humanos eran realmente capaces. La guerra se acercaba. Capítulo 6. El cambio de marea. 3 años después del ingreso total de la humanidad en la guerra galáctica, la galaxia había sido testigo de un cambio notable en las tácticas y estrategias. La humanidad no solo había demostrado ser capaz, sino que había transformado la propia naturaleza de la guerra dentro del Consejo. Inicialmente escépticas, las especies herbívoras del Consejo terminaron por reconocer que la ingeniosidad y la agresividad humana, antes vistas como peligrosas debilidades, eran en realidad sus mayores fortalezas contra el Reich. La batalla del alcance de Silar fue la primera señal clara del genio táctico humano. El sistema Silar, rico en recursos vitales, había estado bajo control del Reich durante meses. Los intentos previos del Consejo por liberar el sistema habían fracasado ante el poder abrumador y las posiciones fortificadas del enemigo. Sin embargo, los oficiales humanos, al observar estos fracasos, propusieron una nueva estrategia. Una que combinaba la tecnología alienígena y humana de formas que las especies herbívoras jamás habían considerado. Los estrategas humanos diseñaron un engaño de múltiples capas. Usaron naves humanas más rápidas y maniobrables para simular un asalto frontal completo contra las plataformas defensivas, atrayendo a la flota del Reich lejos de sus líneas de suministro. Mientras tanto, bajo la cobertura de una enorme tormenta iónica, el grueso de la flota del Consejo, ahora comandada por oficiales humanos, se deslizó tras líneas enemigas y lanzó ataques coordinados contra depósitos de suministros y centros logísticos. El resultado fue el caos para el Reich. Con sus líneas de suministro paralizadas y su flota aislada, se vieron obligados a una retirada desorganizada. Los humanos entonces emplearon una de sus tácticas más devastadoras: bombardeos orbitales seguidos de asaltos planetarios relámpago. Utilizando una combinación de transportes del Consejo y nuevas naves de descenso humanas, se desplegaron fuerzas terrestres con una velocidad asombrosa, recuperando el planeta en semanas donde el Consejo había fracasado durante meses.
El alcance de Sylar fue el primero de una cadena de victorias lideradas por oficiales humanos. Un testimonio rotundo de la evolución militar de la humanidad. Ya no se limitaban a ocupar roles en naves alienígenas, ahora encabezaban los ataques, introduciendo tácticas revolucionarias como la guerra relámpago, las incursiones de guerrilla y las operaciones de reconocimiento profundo que desconcertaban al Reich. Capítulo 7. Confianza y tecnología. Con cada victoria, la reputación de la humanidad crecía. Tras 3 años de combate junto al Consejo, la Tierra había ganado no solo confianza, sino respeto. Las especies herbívoras, que antes veían a los humanos con sospecha, comenzaron a compartir los secretos más resguardados del Consejo. Planos completos de sus naves avanzadas, tecnología superlumínica y sistemas de armas fueron transferidos a la Tierra. Esto marcó un punto de inflexión. La humanidad, que al principio había dependido de la flota del Consejo para participar en la guerra, aprovechó de inmediato esta nueva confianza. Las fábricas terrestres, que ya estaban operando a plena capacidad para suministrar soldados y armamentos, se adaptaron para producir en masa su propia flota estelar. La primera ola de naves humanas, diseñadas completamente en tierra y usando tecnología alienígena, ahora combinaban lo mejor de ambos mundos. La fiabilidad y resistencia de los diseños del Consejo, con la adaptabilidad y la eficiencia combativa que definían la ingeniosidad humana. En cuestión de meses, la primera flota humana construida enteramente en la Tierra fue desplegada. Estas naves eran más ligeras, más rápidas, y estaban armadas con devastadores cañones de riel y armas de plasma. Estaban diseñadas específicamente para las tácticas de golpe y fuga que se habían convertido en el sello de la humanidad durante la guerra. Las fragatas de clase Spearhead eran especialmente temidas. Su velocidad y potencia de fuego no tenían rival en la flota del Reich. A medida que los veteranos humanos regresaban de las líneas del frente, sus comentarios se incorporaban en el diseño de las nuevas naves. Los veteranos sugerían mejoras en los sistemas de apuntado, tecnologías de escudo y maniobrabilidad. En solo unos pocos años, los astilleros de la Tierra producían diseños cada vez más sofisticados, que eclipsaban incluso a las naves más avanzadas del propio Consejo. Capítulo 8. Las batallas de Asgore y la falla de Alton. La batalla de Asgore fue un punto de inflexión en la guerra. El sistema Asgore había estado bajo asedio del Reich durante meses, con las fuerzas del Consejo atrincheradas en una defensa desesperada. Los herbívoros estaban perdiendo terreno. Eran incapaces de igualar la ferocidad pura de los ataques implacables del Reich. Con los recursos agotándose y la moral tambaleante, se convocó a los comandantes humanos para idear un nuevo plan. Bajo el mando del almirante Jonathan Hale, una estrella en ascenso entre las filas humanas, los humanos ejecutaron una maniobra audaz y sin precedentes. En lugar de reforzar las líneas defensivas, Hale propuso abandonar por completo las posiciones fortificadas. Su estrategia se basaba en aprovechar la tendencia del Reich a sobreextenderse en su búsqueda de la victoria. Atrayendo a la flota Reich profundamente dentro del sistema, los humanos planeaban cortar su retirada con escuadrones de ataque de alta velocidad y colapsar su formación desde atrás. Fue una apuesta arriesgada que valió la pena. A medida que las fuerzas del Reich avanzaban, seguras de su inminente victoria, se encontraron atrapadas. Las naves humanas atacaron con precisión relampagueante, bloqueando las rutas de escape y golpeando la flota del Reich con una combinación de fuego de cañones de riel y misiles de plasma. La batalla terminó en cuestión de días, y la flota del Reich fue aniquilada. En la falla de Alton, un sistema en el borde del espacio conocido, la ingeniosidad humana volvió a cambiar el curso de la guerra. La falla era un peligroso obstáculo de navegación, una región del espacio llena de anomalías gravitacionales y campos de asteroides inestables. El Reich la consideraba infranqueable, usándola como barrera natural. Sin embargo, los navegantes humanos, utilizando cálculos avanzados de espacio,
trazaron una ruta audaz a través de la falla. Cuando la flota del Reich estacionada al otro lado recibió la noticia de que fuerzas humanas se acercaban, fueron tomados por sorpresa, y las fuerzas humanas emergieron de la falla en una maniobra de flanqueo que devastó la flota enemiga. La victoria en la falla de Alton consolidó la reputación de la humanidad como maestros estrategas. Eran capaces de convertir incluso los entornos más hostiles en una ventaja. Capítulo 9. El ascenso de los oficiales humanos. Con cada victoria, más oficiales humanos ascendían en la estructura militar del Consejo. Inicialmente fueron colocados como asesores o segundos al mando, pero pronto comenzaron a comandar flotas enteras. Las especies herbívoras, antes reacias a dejar el control total a los humanos, ahora los veían como esenciales para su supervivencia. Almirantes como Jonathan Hale y Catherine Carter se convirtieron en nombres conocidos en toda la galaxia. Su liderazgo y agudeza táctica transformaron la manera en que el Consejo libraba la guerra. Los oficiales humanos no solo adaptaban las estrategias existentes, las reescribían. Introdujeron conceptos como despliegue rápido, asaltos en múltiples frentes y guerra de desgaste. Tácticas que las especies herbívoras jamás habían considerado debido a su naturaleza más lenta y metódica. Tras 5 años de combate constante, el Consejo Galáctico reconoció oficialmente a los oficiales humanos como iguales a los suyos. Los humanos comenzaron a servir como comandantes de flota, liderando operaciones conjuntas con especies alienígenas bajo su mando. Lo que antes había sido una alianza desconfiada, se había convertido en una fuerza plenamente integrada, con humanos y alienígenas combatiendo codo a codo en docenas de frentes de guerra. Capítulo 10. El primer gran almirante humano. 10 años después del primer contacto de la humanidad con el Consejo Galáctico, ocurrió un momento histórico. Tras una serie de victorias decisivas y el creciente protagonismo del liderazgo humano en la guerra, el Consejo tomó una decisión sin precedentes: nombrar a un humano como gran almirante de todas las fuerzas del Consejo Galáctico. Esta decisión fue recibida con reacciones mixtas. Aunque muchos en el Consejo reconocían el importante papel de la humanidad en la guerra, otros aún albergaban una profunda desconfianza hacia sus instintos omnívoros. Pero los hechos eran innegables. Nadie había hecho más para cambiar el rumbo de la guerra que los humanos. La almirante, Catherine Carter, cuyo liderazgo había sido fundamental en las grandes victorias del alcance de Sylar y la falla de Alton, fue elegida como la primera gran almirante humana. Su nombramiento marcó un punto de inflexión no solo en la guerra, sino también en la relación entre la humanidad y el resto de la galaxia. La calma y el carácter calculador de Carter, combinados con su mente táctica aguda como una navaja, le habían ganado el respeto incluso de las especies alienígenas más escépticas. Bajo su mando, las fuerzas del Consejo fueron reestructuradas en una fuerza de combatir más ágil y coordinada. Sus estrategias se centraron en abrumar al Reich mediante campañas coordinadas en múltiples sistemas, aprovechando las flotas de diseño humano para golpear con rapidez y contundencia. Su influencia se extendió no solo en el ámbito militar, sino también dentro del propio Consejo, ya que otras especies comenzaron a adoptar métodos humanos en política, diplomacia y ciencia. Capítulo 11. Una galaxia transformada. Con el nombramiento de la gran almirante Carter, la humanidad había consolidado su lugar como una fuerza dominante en la galaxia. El Consejo, que alguna vez había desconfiado de la naturaleza omnívora de los humanos, ahora dependía de ellos no solo por su destreza militar, sino por su ingenio y brillantez estratégica. La guerra, aunque no había terminado, se había inclinado decisivamente a favor del Consejo, gracias a los esfuerzos de sus aliados humanos. Las naves de diseño terrestre ahora patrullaban las estrellas, llevando consigo el legado de la Tierra al combate, y la galaxia había sido transformada para siempre por el ascenso de la humanidad. Capítulo 12. Una cuestión de instinto. La guerra se prolongaba,
pero con el nombramiento de la gran almirante Catherine Carter, el Consejo había adoptado una postura ofensiva. Las naves de diseño humano dominaban las estrellas, y las flotas del Consejo, que ahora habían sido reestructuradas bajo influencia humana, infligían golpes devastadores al Reich. Sin embargo, a pesar de la cadena de victorias, una pregunta inquietante comenzó a surgir entre las especies herbívoras del Consejo. Todo empezó con murmullos tras la batalla del Fauce de Tereb, un conflicto clave en la que los marines humanos habían superado a las fuerzas del Reich con tal velocidad y precisión que incluso sus aliados alienígenas quedaron asombrados. Los marines luchaban sin descanso, empujando a los soldados del Reich a la retirada. La pura agresividad, la eficiencia calculada de sus ataques, no se parecía a nada en el estilo de combate de los herbívoros, y ciertamente tampoco a la del Reich. Los comandantes del Consejo que habían servido junto a tropas humanas y del Consejo comenzaron a notar algo aún más peculiar. Cuando los soldados del Reich combatían, eran salvajes, sí, pero también desesperados, caóticos y desorganizados bajo presión. Pero los humanos eran controlados, enfocados. Más aún, eran despiadados. Parecía como si prosperaran en el caos de la guerra. Los herbívoros se volvían cada vez más ansiosos. Siempre había existido un miedo tácito hacia los humanos, algo profundamente arraigado en los instintos de todas las especies herbívoras. Pero ahora, al observar a la humanidad en el fragor de la batalla, ese miedo comenzó a tomar forma. No se trataba solo de que los humanos fueran omnívoros, eran depredadores, y eran mucho más peligrosos de lo que nadie había imaginado. Capítulo 13. Cazadores de persistencia. Fue durante una reunión del alto nivel del Consejo, una de tantas en la que líderes militares humanos y alienígenas planificaban las campañas en curso, cuando la cuestión finalmente estalló abiertamente. El almirante Hale, Carter y varios oficiales humanos estaban a un lado de la mesa, revisando un mapa táctico. Del otro lado estaban los representantes y comandantes del Consejo, visiblemente nerviosos. «Hay algo que hemos notado, almirante Carter», habló una alta criatura de aspecto aviar llamada Brillian, un estratega veterano de la raza Ruri. Este erizó sus plumas, con los ojos entrecerrados hacia los humanos. «Sus soldados combaten diferente, más enfocados, agresivos, incluso en comparación con el Reich. Es perturbador». La sala quedó en silencio mientras los herbívoros observaban a Carter. Ella no se inmutó. En cambio, cruzó los brazos y lanzó una mirada a Hale antes de responder. «Por supuesto que sí. Somos depredadores». La declaración causó un murmullo de sorpresa entre los miembros del Consejo. Sabían en algún nivel que los humanos eran omnívoros, pero ¿depredadores? Ni siquiera el Reich había admitido algo así. Brillan fue el primero en recuperar su voz. «Pero el Reich también son omnívoros. Los hemos estudiado. Son brutales, carnívoros oportunistas. Sin embargo, no muestran la misma ferocidad calculada que su gente». La expresión de Carter no cambió. «Eso es porque ellos no son verdaderos depredadores. En el fondo, son carroñeros oportunistas. Claro, pelearán cuando ya tienen la ventaja, pero cuando las cosas se complican, entran en pánico, se rompen. No son como nosotros». «¿No son como ustedes?» «No, nosotros somos cazadores de persistencia». Los miembros del Consejo parpadearon confundidos. Disculpe, ¿cazadores de persistencia?» El almirante Hale dio un paso hacia adelante. «Simple, estratega Brillan. Durante miles de años, nuestros ancestros cazaron presas en las llanuras de la tierra, pero no lo hacíamos como los carroñeros. No dependíamos de la fuerza ni de la velocidad. Dependíamos de nuestra resistencia. Podíamos correr durante horas, días,
sin detenernos. Rastreábamos a nuestra presa, la perseguíamos hasta que colapsaba por agotamiento, y entonces dábamos el golpe final. No luchábamos por sobrevivir, luchábamos para ganar, sin tregua. La tensión llenó la sala. Cada comandante alienígena se quedó inmóvil. La imagen de los humanos como cazadores pacientes e incansables hizo que recorriera un escalofrío por las filas de los herbívoros presentes. Por eso somos diferentes. Los soldados del Reich nunca han tenido que cazar. Su especie se adaptó a la carroña, a aprovechar oportunidades. Pero nosotros cazamos para sobrevivir. Corríamos tras la presa, calculábamos cada movimiento, hasta que ya no podían más. Eso es lo que hacemos ahora en la batalla. Resistimos, pensamos y luchamos mejor, porque eso está en nuestra naturaleza. Los herbívoros intercambiaron miradas inquietas. De repente, el patrón que habían visto en combate tenía sentido. Los soldados del Reich siempre habían sido feroces, pero cuando la marea se volvía en su contra, se desmoronaban. Los humanos, en cambio, los humanos perseguían con una intensidad que no dejaba espacio para la retirada. Capítulo 14. El miedo se vuelve real. Tras la revelación, las especies del Consejo empezaron a mirar a los humanos bajo una nueva luz. Eran más que aliados, eran algo a lo que temer. La idea de tener depredadores luchando a su lado resultaba inquietante. Los susurros de desconfianza comenzaron a resurgir. Si los humanos eran realmente depredadores tan implacables, ¿qué les impediría volver sus ojos hacia el Consejo una vez que terminara la guerra? Y aún así, los humanos se habían vuelto esenciales para el esfuerzo bélico. Sin ellos, el Consejo habría sido aniquilado hace mucho tiempo. La guerra ya llevaba 10 años, y con cada batalla, las contribuciones de la humanidad se volvían más vitales. La batalla del campo Bornis fue otro ejemplo de los instintos depredadores de la humanidad en plena acción. El Reich había fortificado el sistema Bornis, usando campos de asteroides como defensas naturales. Sus naves estaban estacionadas tras enormes rocas flotantes, utilizándolas como escudos para disparar intermitentemente contra la flota del Consejo. Era una estrategia de asedio clásica, una que habría tomado a las especies herbívoras semanas en romper. Pero el almirante Hale no seguía las reglas del Reich. En lugar de entrar en un asedio prolongado, lanzó una maniobra de flanqueo que solo un humano podría haber ideado. Usando naves furtivas de nuevo diseño, naves elegantes y ágiles equipadas con armas de plasma, se movió a través del campo de asteroides como un cazador acechando a su presa. La flota del Reich nunca los vio venir. En cuestión de horas, las naves humanas emergieron de las sombras, atacando el corazón de las naves del mando del Reich. Fue una masacre. El Reich, desorientado y superado, colapsó. Los marines humanos aterrizaron en el planeta por oleadas, cazando a los soldados restantes con una eficiencia despiadada. Una vez más, los herbívoros en tierra observaban con asombro y terror mientras los humanos se movían por el campo de batalla con el enfoque frío de un depredador. Los soldados del Reich, presas del pánico, intentaron huir, pero no había escapatoria. La victoria fue decisiva, pero dejó una sensación de inquietud entre los miembros del Consejo. Los humanos habían demostrado nuevamente lo eficaces que eran en la guerra, pero ¿a qué precio? ¿Cuánto tiempo podría mantenerse una alianza con una especie que parecía más peligrosa que su enemigo? Capítulo 15. Una galaxia de depredadores. A medida que la guerra llegaba a sus últimas etapas, la verdad sobre la naturaleza humana se extendió por toda la galaxia. El Reich, antes considerado la mayor amenaza, ahora palidecía en comparación con la implacable maquinaria de guerra humana. Las especies del Consejo, pese a su dependencia del liderazgo humano, se encontraba recelosa de las mismas fuerzas en las que confiaban. Durante una reunión privada entre el almirante Carter y el cuerpo gobernante del Consejo, uno de los miembros más antiguos, un sabio diplomático herbívoro de la especie Darash,
Finalmente formuló la pregunta que todos tenían en mente. «Almirante», dijo lentamente el anciano Darash. «¿Son todos ustedes así? Su especie, quiero decir, ¿son todos cazadores? ¿Es esto lo que debemos esperar después de la guerra?» Pero Carter no vaciló. Sí, todos somos así. Evolucionamos de esta forma, a través de la lucha, a través de la supervivencia. Somos depredadores, pero eso no significa que seamos sus enemigos. No a menos que ustedes nos conviertan en uno. ¿Y qué hay del Reich? ¿Por qué lo superan con tanta facilidad? Porque, a diferencia del Reich, nosotros no nos quedamos sentados esperando a que los débiles cayeran. Luchamos nuestras propias batallas, cazamos nuestras propias presas y ganamos nuestra supervivencia. El Reich tomó el camino fácil, por eso pierden y por eso nosotros ganamos. Capítulo 16. La campaña final. Con la verdad sobre la naturaleza humana al descubierto, el Consejo no tuvo otra opción más que abrazar por completo el liderazgo de los humanos. Ya no había vuelta atrás. La campaña final contra el Reich fue lanzada con los humanos al mando de cada batalla importante. Sus naves, ahora las más avanzadas de la galaxia, fueron diseñadas con la precisión y eficiencia de depredadores cazando a su presa. A medida que los territorios del Reich caían uno por uno, la galaxia observaba cómo la humanidad, que alguna vez fue el jugador más pequeño e insignificante en un vasto conflicto cósmico, se elevaba para convertirse en su fuerza más temida y reverenciada. Cada batalla era un testamento de su naturaleza implacable. Cada victoria, un recordatorio de que ahora los depredadores dominaban las estrellas. Pero al llegar el final de la guerra, los herbívoros del Consejo comprendieron algo con absoluta certeza. Los humanos habían cambiado la galaxia para siempre. Los depredadores habían tomado su lugar entre las estrellas, y ya no había retorno. La guerra había terminado, pero la era de los depredadores apenas comenzaba. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.